La catequesis de hoy se llama La misión de Moisés y vamos a empezar nuestra meditación con la lectura del libro Éxodo, capítulo 3, versículos 7 a 10. El Señor dijo: Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Por lo tanto, estas son las primeras palabras que Dios dirigió a Moisés después de ter llamado. Y vemos por estas palabras que Dios desea realizar tres cosas. Primera cosa es que Él tiene conocimiento o que los hebreos están sufriendo. Por tanto, es un Dios vivo que escucha. Y su propósito es liberar su pueblo de la esclavitud y conducirlo a la tierra prometida. Y el tercer punto es que él desea hacer esto sirviéndose de Moisés. Y para empezar su tarea, él envía al faraón. Y en esta comunicación, una cosa que es muy importante es el nombre de Dios. Y aquí el Señor revela su nombre de una manera muy especial. Entonces tenemos esta revelación en Éxodo 3, versículos 13 a 14. Moisés dijo a Dios: Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Luego añadió: Tú hablarás así a los israelitas: Yo soy, me envió a ustedes. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una gran evolución de la revelación de Dios. A los patriarcas, Dios no reveló su nombre, pero solamente títulos. Por ejemplo, en Génesis 14, el Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra. Otro nombre que los patriarcas invocan al Señor es el nombre de Yahvé. El Señor Yahvé, que significa Dios está en medio de su pueblo. Y otro invocación que los judíos utilizan también es El Shaddai, que significa el Todopoderoso. Y si nosotros deseamos traducir El Shaddai
de una manera más exacta, más correcta, podemos traducir Dios de la montaña. Pero ahora, aquí en el monte Horeb, Dios revela su nombre, yo soy, pero cuando nosotros reflectimos más, yo soy, nos parece que Deus, ao revelar seu nome, ao mesmo tempo se queda sem ser revelado. A mesma situação nós outros temos com Jacob, Gênesis 32, ou com o padre de Sansão, Juízes 13. Quando eles perguntam ao ángel seu nome, eles simplesmente respondem: mi nombre es misterioso. E em relação aqui a Moisés, eu sou significa ele que hace que sea. Em outras palavras, Deus é a fuente del ser, de la existência de todas as criaturas. Deus é a fuente del ser. Entonces es como fuente de la vida, del ser de las criaturas, que los hebreos tienen que creer en el Señor que envía. Pero para que los judíos puedan comprender mejor o Dios, yo soy, me envía a ustedes, el Señor añadió otros 2 puntos que llegaron a los hebreos en el tiempo de Moisés pela tradición oral. Portanto, la verdad revelada, transmitida padres a hijos. Entonces, yo soy el Dios de dos padres de ustedes, dos patriarcas, el Dios de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob. Foi eu que hizo aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã a sua descendência. Portanto, este Deus que falou e hizo aliança com Abraão, Isaac e Jacob, é este mesmo Deus que me envia a usted. Claro que Moisés compreendeu de imediato o grande peso que pesava sobre suas espaldas e que grande responsabilidade de ir a Faraó para libertar o pueblo judío. Pero Deus jamás nos pide uma missão sem nos dar meios para realizá-la. Então, Deus dá a Deus dá a Moisés diversas ajudas. E a primeira ajuda é a nível humano, que são os ancianos de Israel. Portanto, Moisés não vai solito delante del faraó, pero ele será acompanhado. Vejam em Éxodo, capítulo 3, versículo 16 a 18. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo los he visitado y he visto cómo los maltrataban los egipcios. Por eso decidí liberarlos de la opresión que sufren en Egipto, para llevarlos al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te escucharán, y tú irás a presentarte ante el rey de Egipto,
junto con los ancianos de Israel. Entonces le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Y ahora tenemos que realizar una marcha de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Vemos que este primer encuentro con el faraón fue un verdadero fracaso. Pero Dios envía de nuevo. Y ahora, a partir de la segunda vez, Dios da a Moisés una otra ayuda, su hermano Aarón. Por tanto, Aarón va a ser el portavoz de Moisés. Por tanto, podemos decir, Moisés, a partir de ahora, pasa a hablar a Faraón por la boca de Aarón. Vemos isto em livro de Êxodo, capítulo 4, em 2 passagens, versículos 10 a 17 e versículos 27 e 28. Moisés dijo al Señor, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. El Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes decir. Pero Moisés insistió, perdóname, Señor, encomienda a otro esta misión. El Señor se enojó con Moisés y exclamó, ¿acaso no tienes a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Ahora justamente viene a tu encuentro y al verte se llenará de alegría. Tú le hablarás y harás que sea tu portavoz. Yo los asistiré siempre que ustedes hablen y les indicaré lo que deben hacer. Él hablará al pueblo en tu nombre. Será tu portavoz y tú serás un Dios para él. Lleva también en tu mano este bastón, porque con él realizarás los prodigios. Mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón, ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió y cuando lo encontró en la montaña de Dios lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Por lo tanto, nosotros tenemos la primera ayuda humana, pero Dios también dio a Moisés otra ayuda, el poder para realizar señales y prodigios. Y el primer sinal que confirma que fue Dios que envió Moisés es que ellos en verdad van dar culto a Dios, todo el pueblo, en aquella montaña. Por tanto, Dios hace una profecía y él va a cumplir como prueba que todo que Moisés va a realizar va a ser el Señor que va a realizar por su intermedio. Y otra ayuda es la vara de Moisés, que es a través de esta vara que Moisés hará los señales y prodigios, no solamente ante los hijos de Israel, como también ante el faraón, como los egipcios. Y es muy lindo, en este mismo capítulo 4, el encuentro entre los dos hermanos y cómo Moisés
informó a Aarón de su misión. Éxodo 4, versículo 28 a 31. Acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que le había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés, y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó, y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Dios, yo soy, es un Dios que para Él tudo es ahora. Para Dios no hay pasado ni futuro. Tudo é ahora. Por isso, Deus anuncia a Moisés como vas a desenrolar su misión. Portanto, não é uma coisa fácil. A primeira profecia é que o coração de Faraón vai se quedar duro. Portanto, o rei não deixará partir os hebreus solamente quando Deus vai lo obligar por la fuerza de su mano. Outra profecia é sobre que el pueblo va a sufrir con este pedido de liberación. Y en verdad assim se passou después de la primera visita de Moisés com el faraón, que foi um verdadeiro fracasso. El faraón aprovechou para oprimir mais os hebreus. E isto está presente, está escrito en el Éxodo capítulo 5 y también parte del capítulo 6. Ese mismo día, el faraón dio a los capataces y a los inspectores del pueblo las siguientes instrucciones. No sigan entregando a esa gente la paja para hacer los ladrillos, como lo hicieron hasta ahora. Que vayan a juntarla ellos mismos, pero exíjanles la misma cantidad de ladrillos que fabricaban antes, sin descontarles ni uno solo, porque son unos holgazanes. Por eso gritan, déjanos ir a ofrecer sacrificios a Dios. Háganlos trabajar más duramente y que estén siempre ocupados, así no prestarán atención a esas patrañas. Como no pudieron terminar la obra, los capataces del faraón golpearon a los inspectores israelitas que ellos habían designado. Cuando encontraron a Moisés y a Aarón, le dijeron, que el Señor te observe y te juzgue, porque nos has hecho odiosos a los ojos de Faraón y de sus siervos, poniendo una espada en su mano para matarnos. Miren, la primera reacción del pueblo a escuchar que Dios tenía conocimiento de su opresión, ellos acreditaron en la palabra de Moisés, y es muy lindo de ver. El pueblo acreditó y se prostraron en señal de adoración. Después del fracaso de la primera entrevista con el faraón y con el aumento del sufrimiento, cuando Moisés y Aarón van por la segunda vez a hablar con el pueblo no los escuchó. Por tanto, vemos cómo el pueblo estaba amargurado con la opresión. Y otra profecía es que Dios habla a Moisés que él va a realizar toda clase de prodigios que obligará al faraón a dejar partir a su pueblo.
Y por medio de la vara de Moisés, por tanto, Moisés hará 3 señales. Éxodo 4, la vara se convertirá en serpiente. También en este mismo capítulo 4, del versículo 6 a 8, es la enfermedad. Y versículo 9, la agua se convertirá en sangre. Y por tanto, vemos que con esta posibilidad de hacer prodigios, vemos que Dios envía de nuevo Moisés al faraón, acompañado de Aarón, y entonces el Señor dice las siguientes palabras que están escritas ya en el capítulo 7, versículo 2 a 5. Tú le comunicarás todo lo que yo te mande, y él hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y así podré multiplicar mis signos y mis prodigios en Egipto. El faraón se resistirá a escucharlos, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y haré salir de allí a los israelitas, mi ejército y mi pueblo, infligiendo severos y justos castigos. Y cuando extienda mi mano sobre Egipto para hacer salir de allí a los israelitas, los egipcios tendrán que reconocer que yo soy el Señor. La cuarta profecía que Dios hizo a Moisés es el despojo de los egipcios. Esto se acontecerá cuando el pueblo esté a punto de partir. El Señor va a tocar de tal manera el corazón de los egipcios que ellos van a llenar las manos de los hebreos de toda la riqueza y de todas las cosas que ellos necesitan para el tiempo de Éxodo. Vemos esta profecía en Éxodo 3, versículo 20 a 22. Yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto, realizando ante ellos toda clase de prodigios. Así el faraón los dejará partir, y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de manera que cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías. Por eso, cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa objetos de plata y oro, y también vestidos, y se los pondrán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Portanto, vean, Dios no con guerras ni con violencia, pero Dios va a tocar el corazón de los egipcios y ellos propios van a dar no solamente joyas de oro y plata, como también vestidos para todos en el tiempo del Éxodo. Por tanto, vemos que los israelitas podrán sobrevivir en los días que vão caminar por el desierto. É uma maneira de Deus compensar materialmente su pueblo, que trabajaron como esclavos sin ganar prácticamente nada. Y también muestra que Dios despoja a los que tienen para enriquecer los pobres. Y la última profecía que Dios hace a Moisés es él va a establecer la alianza en el Sinai. Por tanto, Dios, o Dios de los patriarcas, es lo mismo que habló con Moisés. Por tanto, hay una unidad entre la primera revelación a los patriarcas y la liberación de su pueblo del Egipto y la llegada de este pueblo en cuanto pueblo
a la montaña de Dios. Otro punto, ¿por qué que Dios escuchó los gemidos y gritos de su pueblo oprimido? ¿Por qué que Dios los libró de la esclavitud? Entonces, todo esto tenía una finalidad de establecer una alianza con este pueblo descendentes de Abraham. Y aquí una frase maestra que va a acompañar toda la escritura hasta Jesús. Os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Portanto, nosotros tenemos aquí o estabelecimiento de uma aliança que não é mais com uma persona como Abraão, pero é como, portanto, é uma aliança com um pueblo numeroso, descendente de Abraão segundo a carne. E nesta aliança, nós outros temos uma relação recíproca entre Deus e os hijos de Israel. Portanto, é a partir de esta aliança que os descendentes de Abraão se tornarão um pueblo, uma nação que Deus escolheu entre todos os pueblos da terra, e este pueblo é consagrado a Deus como sua propriedade entre todos os pueblos da terra. Ustedes sois mi pueblo, mi propriedade. Consagrado significa são uma unidade com Deus que é santo. Portanto, ustedes são um pueblo santo, consagrado a Deus santo. Portanto, vemos que entre todos os pueblos, Deus hizo uma elección com os descendientes de Abraão, que agora Deus constitui uma nação escogida que vai ao encontro da terra que Deus prometeu a los patriarcas. Este es el compromiso de Dios. Y el pueblo se compromete a servir solamente el Dios que liberó de la esclavitud en Egipto. Portanto, yo seré vuestro Dios. Portanto, não terão outro Deus que eu. Portanto, Deus, como resposta a esta eleição única, Deus também quer que este povo adore solamente a Ele, não os deuses das outras nações que não passam de ídolos. Portanto, vemos o povo de Deus aquele que adora solamente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, que é a fuente de la vida del ser de todas as criaturas. Portanto, vemos os hebreus acreditaram em el Señor, mantiveram sua esperança viva solamente porque os hijos de Jacob transmitiram a seus hijos, a seus netos, e assim durante 400 e poucos anos. Portanto,
toda la relación que Dios tuvo con Abraham, Isaac y Jacob llegó a Moisés pela tradición oral. Entonces, mismo que se passaram muitos anos, os hebreus creiam nas promessas de Deus, por isso mantiveram sempre a circuncisão de todos os niños aos 8 dias. Portanto, nós outros vemos o tempo que os hebreus se quedaram em Egipto foi tempo que mantiveram viva a esperança e também é grande exemplo de coragem, principalmente em los momentos mais difíceis, como foi o tempo de la opressão de los hebreus por meio del faraó. Por isso, vamos a hacer la oración del Salmo 70. Portanto, vamos ser os porta-vozes de todos aqueles que hoje clamam ao cielo, que hoje vemos que há tantos sofrimentos, tanta opressão, tanta violência. Vemos que tantos nem tampouco têm coragem e fé de clamar a Deus. Por isso, em seu nome, recemos o Salmo 70. Líbrame, Dios mío. Señor, ven pronto a socorrerme. Que se avergüencen y sean humillados los que quieren acabar con mi vida. Que retrocedan confundidos los que deseen mi ruina. Que vuelvan la espalda avergonzados los que se ríen de mí. Que se alegren y regocijen en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que deseen tu victoria, qué grande es nuestro Dios. Yo soy pobre y miserable. Ven pronto, Dios mío. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No tardes, Señor. Assim seja.